Buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta reunión a través de Zoom, donde como cristianos nos reunimos para adorar a Dios y alabarle, compartir de la cena, sean todos bienvenidos compartir de la cena del Señor a través de Zoom, donde como cristianos nos y podemos adorar a Dios y podemos tener esta bendición de poder compartir la palabra de Dios este día. Hoy día nos va a estar ayudando nuestro hermano Jimmy en los cánticos y nuestro hermano Freddy nos va a compartir de la palabra de Dios hoy día y estamos esperando que se conecte nuestro hermano Alex, si nos va a ayudar en la cena del Señor, si no nos va a ayudar nuestro hermano Dani Díaz. Hermanos, vamos a empezar con una oración. Vamos a orar para comenzar esta reunión. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre amado, le agradecemos por este día, por todo lo que usted hace en nuestra vida y sigue haciendo. Padre, que siempre tú seas nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestro socorro. Padre, tú eres todo para nosotros, sin ti no somos nada. Y Padre, gracias por tus bendiciones que pones día a día. Gracias, Padre, por siempre hacernos ver que tú estás con nosotros y que nos ayudas. Padre, este primer día de la semana en que nos juntamos como cristianos a adorar a través de este medio, Padre, a recordar la muerte, a recordar la resurrección y esperar la segunda venida de nuestro Señor. Ayúdanos a siempre tenerlo presente. Padre, también a ser exhortados por tu palabra, que todo lo que hagamos pueda ser agradable delante de ti. Padre Santo, te agradecemos y te pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Le damos el paso a nuestro hermano Jimmy para que nos guíen los cánticos. Amén. Gracias, hermano Eric. Bienvenidos con todos ustedes, mis queridos hermanitos. Vamos a alabarle a nuestro Dios. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. ¿Sí? Y preparamos nuestros espíritus para las actividades que están por venir, con las oraciones y también con las alabanzas. El primer cántico es Bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión, no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir aleluya, aleluya, al volvernos a reunir, aleluya. Me causa asombro esa palabra, aleluya, porque significa alabado sea el Señor. Amén. Sigamos alabando a Papito Dios. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo sentir.
Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Cristo es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo sentir. Jesús está aquí. Mírale paseándose a tu lado o caminando entre la multitud. Muchos ciegos son porque no lo ven, ciego de ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo sentir. Jesús está aquí. Amén. Nunca olvidemos esa esperanza, Mateo 28, 20. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La siguiente alabanza es: te haré entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Esta siguiente alabanza, justamente, ¿se acuerdan que estudiamos Apocalipsis? Y ahí Eri le tocó el capítulo y cantamos esta maravillosa alabanza. ¿Sí? Grandes y maravillosas son tus obras, y es verdad. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. El Señor vendrá, un día vendrá. El Señor vendrá, un día vendrá. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. El Señor vendrá, un día vendrá. El Señor vendrá, un día vendrá. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor vendrá, un día vendrá. El Señor vendrá, un día vendrá. Amén. Yo creo que esa es una de las promesas y las que está por cumplirse, pero solo para Él es su tiempo y Él sabrá cuándo vendrá. Pero nosotros
estaremos preparados. Amén. La siguiente alabanza es en Jesucristo se halla la paz, y nos vamos preparando para participar de la cena del Señor. ¿Sí? En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Ok, vamos a darle paso a nuestro hermano Dani, quien nos va a administrar en la cena y en la ofrenda. Hermano Dani. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a ser partícipes en este momento de la cena del Señor. La dejó instituida para que nosotros la practicásemos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, desde el verso 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios Todopoderoso. Y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Con esto en mente, mis queridos hermanos, vamos a las palabras que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Dice así en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero que hagamos memoria y nos traslademos a ese momento cuando nuestro Señor fue partido. Ustedes recordarán allí que su cuerpo fue partido con una lanza, su costado fue partido. Y todo para comprarnos, para que podamos ser
salvos, para que nuestras vidas sean presentadas sin mancha delante de nuestro Padre Celestial. Él se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha, como un cordero puro, por amor a cada uno de nosotros los creyentes y a cada una de las criaturas del mundo entero, a quien Él quiere llegar con su mensaje de salvación. Vamos a dar gracias por el pan, queridos hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Padre amado, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias por ese amor infinito demostrado en la cruz. Enviaste a tu Hijo para que sea molido, para que sea su cuerpo partido por nosotros. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por este pan. Te queremos rogar, Padre, que tú derrames tu bendición y que nos ayudes cada día a ser aptos de participar, de estar a tu mesa, Padre, para ser partícipes de este banquete espiritual. Padre eterno, te damos gracias por limpiarnos, por amarnos tanto y por hacernos partícipes, por llamarnos a tu mesa a participar de este banquete. Padre eterno, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Participemos, hermanos. No solo que fue maltratado su cuerpo y fue partido, sino que derramó también su sangre preciosa, la cual nos limpia de toda mancha y de todo pecado. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos por el vino. Bendito seas, nuestro Padre. Te damos gracias por la sangre de nuestro Señor, porque a través de esa sangre preciosa estamos contigo en este nuevo pacto. Gracias, Padre, por traernos a tu luz admirable, por traernos a este nuevo pacto y por ser salvos a través de esa sangre preciosa, porque nos limpia cada vez, nos limpia cada día de toda mancha y de todo pecado. Padre eterno, una vez más te damos gracias por este vino, por esta copa que simboliza la sangre que nuestro Señor derramó por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo te damos gracias, te pedimos. Amén. Participemos. Frío. No pasa nada. Tomen más poquito, despacito. Después de haber cenado, algo que también tenemos que recordar como iglesia, como un solo cuerpo, son las ofrendas para ministrar en la iglesia de nuestro Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Nosotros también, queridos hermanos, como en el primer siglo, tenemos un ejemplo hermoso a seguir. Y dice: cada primer día de la semana
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este maravilloso ejemplo, nosotros también lo seguimos hoy, queridos hermanos, como en la iglesia de Galacia, como los hermanos de Macedonia, para quienes era un privilegio participar de los donativos para los hermanos necesitados, para los hermanos de ese tiempo, para los hermanos de Jerusalén. Ahora nosotros también participemos, mis queridos hermanos, seamos partícipes generosamente para que la iglesia de nuestro Señor crezca, para que la iglesia de nuestro Señor se fortalezca. Queridos hermanos, oremos por las ofrendas. Señor nuestro Dios, queremos poner ante tu presencia estas ofrendas que vamos a dar, para que seas tú quien las prospere, para que seas tú quien nos administre a través de hermanos sabios que saben utilizar el dinero, Padre. Te damos gracias por ellos. Padre bendito, te damos gracias por el trabajo. Gracias porque tú nos provees del dinero cada día para poder subsistir cada uno de nuestras familias y también para poder ofrendar generosamente, Padre eterno. Bendice, Padre eterno, estas ofrendas y las ponemos delante de ti. También queremos, Padre, que nuestro cuerpo mismo sea una ofrenda agradable ante tu presencia, ante tus ojos. Padre bendito, en el nombre santo de tu Hijo te damos gracias y te pedimos que bendiga estas ofrendas. Amén. Gracias, hermano Dani, por administrar la cena y la ofrenda. Vamos a preparar en este momento nuestros corazones, nuestros espíritus y pensamientos con dos alabanzas. Y ahí damos paso a nuestro hermano Freddy, quien tiene el mensaje bíblico. Una hermosa alabanza que sí que me gusta. Dios puede salvar, ¿sí? Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos
por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén, y eso es lo que nos da esperanza, que Él no solo murió, sino que venció la muerte y hoy está a la diestra de Dios. Con esta última alabanza entramos a lo que es la prédica. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar, dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a darle paso a nuestro hermano Freddy, quien tiene el mensaje bíblico de esta mañana. Hermano Freddy. Un segundito, buenos días. Ya, deme un momentito para poner bien mi presentación. Todo lo, a ver.
Buenos días, disculpen la tardanza. En la mañana de hoy, bueno, vamos a estar conversando, vamos a estar expresando, digamos, manifestando algunos obstáculos que venimos nosotros tratando en nuestro caminar diario, ¿sí? Sabemos que cada persona, cada una de ustedes presenta contextos diferentes, por ejemplo, unos tienen ocupaciones diferentes, otros en escuelas diferentes, ciudades diferentes, ¿ya? Cada una de nosotros pues estamos en un diario caminar diferente, un poco diferente el uno al otro. Sin embargo, nosotros en ese contexto, en ese caminar diario, podemos tomar siempre dos decisiones, ¿no? Tomar decisiones de seguir el camino de Dios o no, o tomar el camino fácil, ¿no? Para, digamos, andar en este camino nos vamos a estar topando con varios obstáculos en nuestra vida como cristianas, como cristianos, nos vamos a topar con dificultades, ¿no? Con obstáculos que muchas veces son externos, otras veces los provocamos nosotros mismos, incluso pueden que tengan que ver con el orgullo, con la arrogancia, con el miedo, quizás con un enemigo también que está, digamos, afectando nuestra vida diaria en muchas de las iglesias en la actualidad, ¿ya? También, que lo vamos a estar viendo y cómo superarlo. Y en este camino, como él comentó, esos obstáculos pueden ser representados como piedras, como neblina, ¿ya? Como indecisiones, pero siempre vamos a poder nosotros tomar la decisión si deseamos superar los obstáculos o no, ¿ya? Oremos, ¿sí? Para iniciar. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta mañana. Gracias, mi Dios bendito, por permitirnos, mi Dios, una vez más, despertarnos, levantarnos, Padre, para seguir en ese caminar diario. Gracias porque tú nos puedes ver, nos puedes escuchar, podemos contar con tu ayuda, con tu presencia, mi Dios, y porque todos los días quieres hablarnos y quieres darnos tu instrucción. Gracias, Padre, por este día maravilloso en el que como iglesia nos reunimos. Padre, te queremos pedir que apartes cualquier distracción en este momento, que permitas concentrarnos, que permitas que esa palabra tuya, mi Dios, toque nuestros corazones para no ser oidores olvidadizos, Señor, sino para hacer hacedores de tu voluntad. Te rogamos que nos guíes, Padre, que no permitas que nos desviemos a izquierda o a derecha, que permite que el mensaje de hoy se dé conforme a tu voluntad, mi Dios, para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les comentaba, nosotros en nuestro contexto diario podemos tomar ciertas decisiones a diario, ¿no? Aquí hay una imagen muy, digamos, muy conocida por muchas personas. Es una ilustración que se hizo hace mucho tiempo de alguien que intentó como reflejar un poco esta, la historia de los dos caminos que podemos ver nosotros en Lucas 13:24, que dice así, la voy a leer. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿sí? Entonces, en esta ilustración, eh, es lo que un poco que se quiso reflejar lo de Lucas, ¿no? 13:24, en la que el camino amplio, digamos el camino fácil, el camino en el que nosotros apenas llevemos, no vamos a tener obstáculos, digamos, los obstáculos o los retos que vamos a tener como cristianos. Entonces es un lado de las decisiones que pudiéramos tomar. Esta gráfica sí me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo que la vi la primera vez, me llamó bastante la atención por varios detalles, ¿no? que se pueden observar. Uno de los detalles por allá casi no se ve porque es muy pequeña, pero por allá hay un león así rugiente que está como que buscando a quien devorar a los que van por el paso, ¿no? Solo que está muy, muy pequeñito por allá, ¿ya? Por aquí más o menos. ¿Ya? Bueno, viene unas personas caminando por gradas, superando obstáculos y entrando por una puerta pequeñita, ¿ya?
Te pongo Eh, esto. ¿Ahí me escuchan? No sé, dime, Creo que alguien tiene también cuadrarlo. el audio activo. Si por favor le puede poner en mute. Ya. Eh, Chévere, eso con la primera parte. Ahora vamos a empezar a ver uno de los obstáculos que vamos a irnos presentando en este caminar, ¿sí? Uno y el primero, digamos, uno de los más comunes que encontramos individualmente, es el obstáculo de la obstinación, ¿sí? Se puede ver también algunas veces en la Biblia como un corazón duro, como terquedad. Digamos, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a como nosotros nos parece, ¿sí? Tomamos decisiones a diario y queremos superarlas por nosotros mismos, y después de que tomamos la decisión y hacemos las cosas es que le empezamos a pedir a Dios que nos bendiga, ¿no? Que bendiga esto que nosotros hicimos, que bendiga esto que nosotros planeamos y estamos ejecutando. Cuando muchas veces nosotros deberíamos es, primeramente, preguntarle a Dios, escuchar qué quiere Dios de nosotros con respecto a una decisión a la otra, para saber cómo abordarlo, ¿no? Las respuestas sabemos que siempre están en la palabra de Dios, ¿sí? Siempre Dios tiene una guía en este gran, digamos, toda su palabra. También podemos contar con hermanos, ¿no? Hermanas y hermanos que tienen tiempo en el camino de Dios y nos pueden ayudar a conocer un poco cómo debería ser según la voluntad de Dios que nosotros abordemos los problemas, ¿ya? Si nosotros leemos, por ejemplo, Efesios 4:17, podemos leer lo siguiente, voy a leer, ¿ya? Dice, esto pues digo, y quiero y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, el llamamiento, bueno, en Efesios es a eso, ¿no? A que no andemos en nuestra propia arrogancia, en nuestra propia, digamos, sabiduría, entre comillas, sino que busquemos a Dios, ¿sí? Muchas veces queremos empujar esa piedra como la estamos viendo en la imagen que está allí, porque creemos que es lo correcto, pero muchas veces tal vez Dios quiere que simplemente rodeemos la piedra, ¿no? Y sigamos el camino como el Señor que está más adelantito, ¿ya? Entonces, ese es el primer obstáculo que nos encontramos en nuestro andar diario, en nuestra vida diaria, que es un obstáculo interno, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer las cosas según nuestra sabiduría interna, ¿no? Sigamos con el siguiente obstáculo, ¿ya? Influencias no cristianas. Muchas veces nos vamos a topar con ciertas decisiones en nuestro ámbito donde estemos, en el trabajo, las ocupaciones, en casa, en los estudios, ¿ya? Y puede que nosotros empecemos a hacer caso o a escuchar influencias que no son las correctas, ¿no? O digamos consejos que no son conformes a la voluntad de Dios, pero son el camino fácil, ¿ya? Ya sea en el trabajo, ¿no? O un ejemplo fácil, ¿no? Como en las comiquitas, cuando vemos en los cómics antiguos, ¿no? Que están barriendo y levantan la alfombra y echan todo el sucio debajo de la alfombra, ¿no? Como un consejo de esos, ¿no? Quizás algunos más de mayor edad como mi persona, pues sí hemos visto esas caricaturas de Tom y Jerry, que recuerdo que hacían eso, ¿ya? Pero bueno, lo cierto es que nosotros pudiéramos en nuestro caminar diario, en el trabajo, en el colegio, tomarla de camino fácil y a escuchar a consejos de otras personas, que no deberíamos, ¿sí? Como habíamos comentado hace un ratito, la voluntad de Dios ya está escrita, no dependemos de interpretaciones de sueños, no dependemos de profecías que alguien nos quiera decir en algún momento o de consejos de personas que están apartadas por completo del camino cristiano, porque sabemos que, perdón, en la palabra de Dios está su voluntad, ¿sí? Y podemos leerla, podemos aprender mucho de ella y aprender a tomar decisiones conforme a su voluntad, ¿sí? Y obviamente apoyarnos en hermanos o hermanas que con amplio conocimiento, ¿no? de la palabra. Otro obstáculo es el desconocimiento de ciertos principios, ¿sí? Hay algunas cosas, digamos, básicas
que nuestro camino, si las desconocemos, puede que nosotros veamos todo como una espesa neblina que no nos deja ver un poco más allá, que nos genere ciertas ansiedades, ¿no? El primero, por ejemplo, el primer principio que quisiera comentarles es confiar en Dios, es confiar en Dios y dejarle las consecuencias en sus manos. Por ejemplo, ¿cómo es eso de dejar las consecuencias? Cuando nosotros leemos Mateo 6, por ejemplo, del 25 al 34, vamos a ver la historia de cuando Jesucristo nos dice que no nos afanemos, ¿ya? Que no nos preocupemos por el qué va a ser el día de mañana, ¿sí? Porque para nosotros es imposible verlo, nosotros no sabemos ni vemos qué es lo que va a suceder mañana, no sabemos qué va a pasar en un mes ni en 2 meses. Confiemos en Dios, ¿sí? Dejémosle todo en sus manos, así como los pájaros ni trabajan ni hilan, pero Dios les da de comer, a nosotros también Dios nos va a permitir, digamos, Él va a estar cuidándonos, ¿sí? Entonces dejemos eso en manos de Dios el día de mañana. Otro principio también que nos puede estar afectando y por no conocerlo, pues nos puede estar perdón, quitando la visibilidad ya del camino, puede ser el que no estemos conscientes de que Dios nos va a suplir, ¿sí? Un poco complementando Mateo 6, en Filipenses 4:19, podemos encontrar un texto en el que Pablo nos dice, ¿no? El Señor proveerá todo lo que necesitemos para obedecer, dice, en 4:19 dice, mi Dios pues suplirá de todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús, ¿sí? Sabemos, va Pablo hablando de pues que ha pasado necesidades, pero que él confía en Dios y que siempre va a encontrar que Dios nos va a suplir, ¿sí? Entonces, ese es otro principio de los que muchas veces se nos olvida y caemos en el temor, en ese camino, en ese andar, ¿sí? Otro principio es el de dar un paso a la vez. Cuando leemos la historia en Lucas 5, del 1 al 11, es la historia en la que Jesucristo le pide a Pedro, que está en una barca, ¿ya? Que mueva un poquito la barca nada más. Estuvimos hablando hace un tiempo de esa historia. Que mueva un poco la barca, Jesús se sube, predica, luego le dice a Pedro, vamos un poco más allá, luego le dice echar las redes, y luego que confíe en él y que lo va a hacer pescadores de hombres. Ahí vemos que Dios, un ejemplo de cómo Dios nos dice, nos pide ir un paso a la vez, ¿sí? Muchas veces el desconocimiento de qué va a ser mañana o el no conocer toda la voluntad de Dios con respecto a nuestro contexto en nuestra vida diaria, nos puede causar digamos, ese obstáculo o esa, digamos, nube que nos puede causar que nos desviemos, ¿sí? El no conocer todos. Tengamos paciencia. Dios quiere llevarnos un paso a la vez conforme a nuestro crecimiento espiritual. El otro principio lo vamos a complementar, lo vamos a indicar con respecto a Salmos 37:7, ¿ya? Que nos pide, es que debemos esperar en el Señor. Y se complementa un poco con todos los anteriores, ¿ya? Dar un paso a la vez, confiar en que Él proveerá, ¿ya? No nos afanemos, pero esperar en el Señor, ¿sí? Porque si leemos el Salmo, vamos a leerlo, dice, sé paciente y espera las obras del Señor, no te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya, por ejemplo, ¿ya? Vamos a pasar por retos, vamos a pasar por dificultades, pero siempre esperemos en el Señor. Entonces, el desconocimiento de estos principios, de estos que comenté, solo son algunos, ¿no? Hay muchos otros, digamos, hay también principios básicos, pero nombré unos de los que generan mucha ansiedad y que pueda decir, no sabes qué, no voy a andar por este camino de neblina, me voy a ir por otro lado, ¿sí? Por el que estoy pasando más fácil, en donde todo está a la vista, en el que supuestamente ya tengo todo claro, pero no. Entonces, ese es uno de los obstáculos, de desconocimiento, ¿sí? Sigamos con el otro, ¿ya? La duda, otro obstáculo que se nos puede presentar en nuestro camino, ¿sí? Muchas veces dudamos que Dios tiene un plan para nosotros, o sea, nosotros nos sentimos como que no, nosotros somos muy insignificantes, Dios no es que tiene un plan para nosotros. Dudamos de que Dios nos dará a conocer su voluntad paso a paso, ¿ya? Entonces, ¿será que estoy en lo correcto? ¿Será que no sé lo que Dios quiere de mí con respecto a esta tarea, con respecto a este reto que me está pasando? Entonces, esa duda pues puede ayudarnos a flaquear y ayudar a desenfocarnos, ¿sí?
Podemos dudar cuando no tenemos los detalles o cuando nos sentimos incapaces, ¿no? Para hacer una determinada acción. Puede que nos sintamos que Dios, a veces incluso pudiéramos dudar porque que no escuchamos a Dios, ¿no? Podemos sentir que Dios no nos está hablando tan directamente y nos sentimos con esa incógnita, ¿será que está bien? ¿Será que es lo correcto? Pero para ello vamos a combatirlo, digamos, esa duda con segunda de Timoteo 1, del 7 al 9, que ya también en otras ocasiones lo hemos conversado, pero quisiera que lo volviéramos a leer, ¿ya? Habla, voy a leerlo, ¿ya? Segunda de Timoteo 1, del 7 al 9, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ya? Este texto me encanta porque nos hace ver que, en primer lugar, nosotros somos, digamos, débiles, ¿cierto? Pero Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? En nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios. Nosotros confiando en Dios, dejándole, digamos, nuestras cargas y confiando en que Él siempre nos ayudará, pues vamos a tener esta, digamos, esta seguridad. Echaríamos un lado el miedo para seguir con bastante denuedo, ¿no? Con autoridad. También confiamos, nos aparta la duda de que no tenemos un propósito. Claro que sí, Dios tiene un propósito para todos nosotros, ¿sí? Y no recién fue que Dios se puso a pensar, oye, ¿qué voy a hacer con él o con esta persona? Dios tiene un propósito para la humanidad, ¿ya? Para sus hijos desde el principio de los tiempos. Ya Dios sabe que ¿qué quiere que nosotros hagamos en nuestro día a día en su voluntad? ¿Sí? Entonces, con segunda de Timoteo 1 del 7 al 9, pues despejemos la duda, ¿sí? Despejemos ese temor que pudiéramos estar teniendo en ese caminar diario. Otro, digamos, punto que nos puede estar afectando en ese camino, otro obstáculo, es el sentirnos indignos de Dios, ¿sí? Puede que no nos sintamos como una persona que haga la voluntad de Dios, justo puede ser por el pecado, ¿no? Por el pecado que muchas veces que nosotros cometemos o que habíamos cometido o hechos que hicimos anteriormente que no son dignos, digamos, o que nos avergonzaría de alguna manera. Entonces, vamos para ello a leer Primera de Juan 1:9. Les leo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, si en algún momento, claro, pecamos, si hicimos algo vergonzoso, ¿no? Por el cual nos sentimos indignos y no nos sentimos aptos para hacer un trabajo, estén con la plena confianza de que Dios, una vez que nosotros les recibimos, ¿ya? Que Dios, que nos bautizamos, que decidimos seguir sus caminos, que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios nos limpió. Dios nos limpia para dejar a un lado y olvidarse de esos pecados anteriores, de esas, digamos, actitudes anteriores que tomamos vergonzosamente, ¿sí? Ahora, el último, digamos, que quiero tocar hoy, de los inconvenientes que nos está haciendo, digamos, dudar en este caminar diario, en este camino que decidimos tomar, que está afectando mucho más ahorita, digamos, casi que post pandemia, ¿no? O entre pandemia y finalizando la pandemia, diría entre comillas, por lo que ya como que se está llegando otra vez a la normalidad. Ya se está escuchando de que ya las clases van a ser presenciales y demás, pero fuimos afectados de una manera grandemente en este tiempo, ¿sí? Para ello voy aquí a leer un relato de lo que pasó en Segunda de Reyes 7, del 3 al 15.
Antes de leer del 3 al 15, voy a poner un poquito en contexto de qué fue lo que pasó, ¿sí? Antes de empezar a leer Segunda de Reyes del 7, del 3 al 15. Dice, en un tiempo en Israel, ¿ya? Estaban en guerras, ¿no? Contra los sirios. Y en ese momento, o en esta parte de la historia, o previo a esta historia, los sirios rodearon la ciudad de Samaria, ¿ya? La rodearon a fin de no permitir que nadie salga ni entre con alimentos, ¿ya? Entonces, rodearon por un buen tiempo la ciudad y se estaban quedando sin comida, ¿ya? Empezaron a comerse sus animales, los caballos, incluso llegaron al término de la desesperación de comerse de ser caníbales, ¿no? De los más pequeños. Entonces, pensaban que iban a morir, ¿ya? Estaban rodeados, completamente rodeados. Sin embargo, hay cuatro personas importantes aquí en esta historia, ¿ya? Ahora sí voy a empezar a leer. En Segunda de Reyes 7, del 3 al 15, dice, cuatro leprosos que estaban en la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros, ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria, y si entramos en la ciudad, allí moriremos. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Mejor vamos al campamento sirio. Si nos dejan vivir, bien. Si nos mata, pues que nos maten. Así que esa tarde, los cuatro leprosos fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron al borde del campamento, no había nadie. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron, el rey de Israel contrató a los hititas, a los egipcios para atacarnos, y a los egipcios para atacarnos. Y salieron huyendo esa tarde dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos, asnos y escaparon. Los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa. Después de haber comido y bebido, se llevaron de ahí plata, oro y ropa. Entonces fueron y escondieron algunas cosas. Luego entraron a otra carpa y se llevaron cosas de ahí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. Así que los hombres se acercaron a los porteros de la ciudad y les dijeron, nosotros fuimos al campamento de los sirios y mira, no hay nadie. No se escucha nada, solo el ruido de los caballos y de los asnos que están atascados. Las carpas las dejaron tal como estaban. Los porteros gritaron la noticia, avisaron al palacio. Como era de noche, el rey se levantó y dijo a sus siervos, déjenme decirle lo que los soldados sirios intentan hacer. Saben que estamos pasando hambre, así que han salido del campamento y se han escondido en el campo pensando, cuando los israelitas salgan de la ciudad, los atraparemos y entraremos a la ciudad. Uno de los oficiales del rey dijo, que envíen hombres en 5 de los caballos que queden, ¿ya? Después de todo van a morir como toda la gente de Israel. Mandémoslo para que podamos averiguar. Así que los hombres tomaron 2 carros con caballos, el rey los mandó a los hombres tras el ejército de los sirios diciéndoles, vayan a ver qué fue lo que pasó. Los hombres buscaron el ejército sirio hasta el río Jordán. Por todo el camino había ropa, armas abandonadas. Los sirios habían tirado todo mientras se apuraban por el camino. Los mensajeros regresaron a Samaria y le dijeron al rey. Sí, esa es la parte del bloque que quería leerle el día de hoy. Es una historia en la que nos relata que las personas estaban atrapadas, ¿cierto? En un espacio por temor a la muerte externa, ¿ya? En este caso de los sirios. Hasta que decidieron, salir estos 4 leprosos, salir de su zona de confort, ¿sí? Salir de ese estancamiento en el que estaban allí, esperando simplemente como que paralizados el pueblo, ¿no? Estaba como, esperando, simplemente esperando. Estos leprosos decidieron salir, afrontar, digamos, la situación y se encontraron con la maravillosa noticia de que ya Dios había expulsado, ¿no? Sacado a sus enemigos. Entonces,
¿Cómo podemos nosotros ver esto en nuestros días? Muchas veces digamos, en este momento de pandemia, nosotros nos dejamos o nos acostumbramos, por así decirlo, a cierto estilo de vida. Si bien los primeros años de pandemia, el primer año de pandemia pudo haber sido difícil porque se generó violencia familiar, se generó, digamos, mucha ansiedad, problemas psicológicos, porque las personas no estaban acostumbradas a estar en una misma casa, pues con el tiempo ya, bueno, eso se superó y al contrario, ya después como que nos quedamos en un estado zombie en el que ya nos acostumbramos ya a un ritmo de vida en el que nos basta, por ejemplo, a nivel espiritual hablando, nos basta con solamente conectarnos quizás un día o 2 días a la semana máximo para reunirnos y escuchar la palabra de Dios y como que nos estancamos, ¿no? Nuestro nivel de movilidad se redujo mucho, ¿ya? En estos momentos no estoy incitando, digamos, a que nos reunamos, a que salgamos, qué sé yo, no sé, conciertos, cosas así, en los que hay grandes masas de personas, sino que no dejemos que ese estilo de vida que al que nos fuimos adaptando nos afecte para no hablar, para no expresar, para no hablar sobre la salvación que Dios nos ha dado, a que no nos conformemos en nuestra casa, en nuestro círculo, a solamente escucharnos y alimentarnos entre nosotros mismos, sino que tenemos que salir de esa zona de confort ya en la que estamos. Tenemos que dejar de estancarnos en el camino, ¿sí? Porque puede ser incluso que hasta nos estanquemos también, ¿sí? Esto es lo más peligroso que digamos que comenté al principio de la predicación, al principio del mensaje, que hay un mal que está atacando fuertemente a muchas de las congregaciones, ¿no? Que es el estancamiento de nuestra vida espiritual, en el que dejamos de seguir creciendo, en el que solo nos conformamos con lo que venimos, escuchando 1 o 2 días a la semana, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, en ese caminar diario, ¿no? En esa voluntad en la que nosotros podemos aferrarnos a la voluntad de Dios, nos encontramos con esas piedras, ¿no? Con digamos, problemas de orgullo en los que nosotros queremos solucionar por nuestros propios medios, o digamos también malos consejos que nos inciten a irnos por el camino fácil, que los miedos, temores por no conocer el futuro, por no conocer lo que va a pasar con nosotros, pues nos quieran hacer desviar y cambiar de un camino por un puentecito al otro. Por miedo a que no sabemos si vamos a ser capaces de continuar por el camino o no, o si nos sentimos indignos de seguir el camino de salvación, o peor aún, el mal que digamos está afectando con mayor fuerza, que es el estancamiento, al no seguir caminando, a quedarnos en las graditas para no seguir avanzando en el camino de Dios, pues hoy el llamamiento de hoy es a no quedarnos allí, que nos hagamos una autoanálisis, ¿sí? Para ver cuál de los obstáculos pudiéramos estar teniendo. Aquí solo mencioné algunos, no pueden haber otros más que estemos pasando por cada uno de nuestras vidas, pero la invitación es a no quedarnos allí, a siempre buscar, ¿ya? En este caso, a recordar la motivación que en varios textos hay, pero me gustó como está, digamos, redactado, el que dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en Apocalipsis 13:21, en el que si nos encontramos con arrogancia, pidámosle a Dios, ¿sí? De que nos quite esa arrogancia de querer andar por nuestros propios medios, por confiar en nuestra propia sabiduría. Si tenemos miedos, desconocimientos, pues sigamos los consejos de Primera de Timoteo, por ejemplo, que vimos hace un rato. Si nos encontramos estancados en nuestra vida y nos quedamos como acostados, como insomnio, como zombies, en el que no avanzamos y no avanzamos, pues es hora de dejar ese camino atrás, salir de nuestra zona de confort y empezar a buscar hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, ¿sí? Eh, hermanos, bueno, ese es el mensaje de hoy.
Oremos, ¿ya? Para concluir este tiempo. Gracias, Dios Todopoderoso, por este día, mi Dios. Perdónanos, Padre, si hemos estado estancados en nuestra vida espiritual o si hemos estado queriendo andar por nuestras cuentas, mi Dios, si momentáneamente hemos escuchado consejos que no son los correctos, Padre, y que quieren hacernos tomar caminos que no son conforme a tu voluntad, o si por el desconocimiento o el temor de qué es lo que va a pasar en un futuro, mi Dios, nos deje invadir la ansiedad o la duda. Padre, queremos hoy encomendar nuestros días, dejarlo en tus manos, tener presentes los principios que están reflejados en tu palabra, que no nos afanemos, ¿sí? Que aprendamos a esperar en ti, que un paso a la vez vamos a ir subiendo estas gradas por las que vamos a estar atravesando. Que mi Dios, conforme a tu ayuda, hasta el espíritu de poder que nos das, de amor y de dominio propio, vamos a poder superar todas estas pruebas. Y si nos encontramos con algún león rugiente en el camino, mi Dios, podamos superar esa prueba. Padre, queremos poner este inicio de semana en tus caminos, mi Dios. Te rogamos que pongas tu palabra y el quehacer en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Iglesia. Gracias, Freddy. Bueno, damos las gracias a todos los que se han podido conectar hoy día y los que ayudaron en el servicio, en la cena, cánticos, Dimi, Freddy, Dani. Vamos a terminar de grabar aquí y vamos a quedarnos un momento para poder comentar.